Desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, las fuerzas de Rusia se han encontrado con una enorme resistencia en Ucrania. Es evidente que Vladimir Putin esperaba que la operación especial que decidió conducir contra su país vecino resultara de otra manera, y no que a 10 meses del cruce de las fronteras, las bajas rusas se contaran por más de 100.000, tanto en soldados como vehículos, aeronaves y tanques. El Kremlin parece haberse metido en un atolladero del cual no sabe cómo salir, y aunque todos los pronósticos son negativos, Moscú continúa intentando superar a las fuerzas de Kiev, que cuentan con un apoyo multimillonario en armamento y logística por parte de las naciones occidentales. Los números publicados por el Ministerio de Defensa de Ucrania evidencian dos cosas: una serie importante de fallas estratégicas por parte del Kremlin, así como la determinación del pueblo ucraniano, que desde el comienzo de los ataques rusos se unió para defender la integridad y soberanía de su país. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, ya que te contaremos toda la actualidad sobre el conflicto en Ucrania, así como el complejo estado de las fuerzas de Vladimir Putin. En los meses previos al inicio de la invasión rusa, el poderío militar del Kremlin era ampliamente superior al de Kiev. De hecho, se ubicaba como la segunda potencia militar a nivel mundial. Para tener una referencia, compararemos algunas cifras tomadas de archivos del año 2021. Antes de la guerra, Rusia contaba con 900.000 soldados activos y 2 millones de reservistas, contra 209.000 activos y 900.000 reservistas ucranianos. En materia de tanques encontramos otra notable diferencia, con 12.420 carros de combate, 7.571 artilleros y 30.122 blindados a favor del Kremlin, contra 2.596 tanques, 2.040 artilleros y 12.203 blindados de Kiev. El gran abismo lo encontramos en la rama aérea, ya que Rusia contaba con 1.511 aviones de combate y 544 helicópteros de ataque, contra la pequeña flota ucraniana compuesta por 98 aviones y 34 helicópteros, un poder 15 veces menor. Si solo tomáramos los números como referencia, veríamos que Rusia parecía un gigante imbatible frente a la pequeña Ucrania. Fue quizás por este motivo que en los primeros días de febrero de 2022, cuando los satélites norteamericanos mostraron imágenes de al menos 100.000 soldados apostados en la frontera rusa para avanzar sobre Ucrania, todo el bloque occidental se mostró completamente alarmado. Seguramente esta diferencia teórica de poder llevó a Putin a pensar que en apenas unos días o tal vez semanas conseguiría su objetivo de hacer caer al gobierno de Volodymyr Zelensky y tomar el control de la capital ucraniana. La hipótesis principal era que Moscú buscaría instalar un gobierno títere que respondiera a sus propios intereses, como hizo en Chechenia en el año 2000 o incluso en Crimea luego de la anexión del territorio en 2014, cuando brindó apoyo a los separatistas prorrusos. No solo no sucedió eso, sino que a 10 meses de iniciado el conflicto, las tropas rusas han sufrido graves pérdidas. Aunque el ejército ruso avanzó con cierta constancia durante los primeros meses del conflicto, la notable resistencia ucraniana, apoyada por elementos clave que la OTAN envió para suplementar su valentía, hizo que el león eslavo detuviera su marcha. Entre los elementos que cambiaron la balanza a favor de Kiev, encontramos los drones Bayraktar, los Switchblade norteamericanos, los Starstreak británicos y quizás por sobre todo, los brutales lanzacohetes HIMARS. Estos últimos causaron enormes daños en las fuerzas de Moscú, centrando su fuego a fines del 2022 contra arsenales y bases aéreas en el corredor sur del río Dnieper. En una entrevista con el periódico Infobae, el representante de Ucrania en América Latina, Ruslan Spirin, aseguró que en los últimos 10 meses Rusia perdió mucho más que en 10 años de guerra en Afganistán. También señaló que Vladimir Putin estaría enviando a sus soldados como carne de cañón para eliminar a la población rusa que puede organizar una revolución dentro de su país. Según el ucraniano, el mandatario ruso actualmente tiene mucho más miedo de su propia gente que de los enemigos externos. Al ser cuestionado sobre la defensa ucraniana, el diplomático no tuvo dudas al destacar la diferencia de poder, reconociendo que el ejército ruso superaba en unas 30 veces al ejército de Kiev. No obstante, fue muy claro en cuanto al origen de la férrea voluntad de sus soldados.
Nosotros estamos defendiendo nuestros hogares, nuestra tierra, nuestras familias y también toda Europa y la seguridad mundial, dijo Spirit, aunque también reconoció que los elementos técnicos recibidos por parte de Estados Unidos y la OTAN han jugado un rol fundamental a la hora de rechazar a las fuerzas del Kremlin. Y las cifras demuestran que el vigor de los soldados ucranianos para proteger sus tierras han dado resultados. El Ministerio de Defensa ucraniano publicó un informe oficial hacia fines de 2022, en el que se indica que los soldados rusos dados de baja son 100.400 entre muertos y heridos de distinta gravedad. Esto representa un enorme revés para Moscú, ya que la fuerza original de la que Vladimir Putin disponía para la operación especial en febrero de 2022 era de unos 200.000 soldados dispuestos en dos ejércitos, uno apostado en la frontera con la región de Lugansk y la otra al sureste ucraniano en Crimea. Esto quiere decir que el 50% de las fuerzas de choque que planteó la estrategia original del Kremlin han sido eliminadas de una manera u otra, lo cual permite poner en tela de juicio la táctica llevada adelante por los generales rusos e incluso por el propio Putin, de quien se dice que microgestiona este conflicto personalmente. Pero los números negativos no terminan aquí para Rusia, sino que también podemos encontrar una montaña de fracasos en el resto de sus elementos de combate. En el mismo documento, el Ministerio de Defensa ucraniano aseguró haber destruido casi 6.000 tanques rusos, de los cuales al menos 500 fueron capturados. La lista de pérdidas también incluye 1.978 sistemas de artillería, 1.693 drones, 653 misiles crucero, 413 lanzacohetes, 283 aviones de combate, 267 helicópteros, 212 sistemas de defensa antiaéreos, 178 equipamientos especiales y 16 barcos. El conjunto del volumen de estos activos podría ser la totalidad de las Fuerzas Armadas de un país mediano, y ni hablar de una nación en vías de desarrollo como las latinoamericanas. Se podría decir que, de acuerdo con estas cifras, el Kremlin ha perdido el equivalente a una fuerza armada en el lapso de 10 meses, y aún así no parece querer retirarse del territorio ucraniano. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que los números que presenta Rusia, en muchos casos, difieren en gran medida de las estimaciones ucranianas. Según medios occidentales, para hacer frente a la gran cantidad de pérdidas entre sus filas, el pasado 21 de septiembre Putin anunció un proceso de movilización parcial que estuvo plagado de irregularidades y denuncias de extorsión y citaciones forzadas e ilegales. Por eso decenas de miles de hombres rusos decidieron huir a otros países como Kazajistán, Georgia o Mongolia, y así evitar ser enviados al campo de batalla. Incluso países como Argentina han recibido a unos 2.500 inmigrantes rusos a principios de 2023, y se espera que esa cifra llegue a 10.000 para mediados de año. En este momento, Vladimir Putin se encuentra luchando una guerra en varios frentes, tanto en el campo de batalla ucraniano como en las bolsas económicas del mundo, en las mesas de negociación de recursos energéticos y con los medios de comunicación internacionales. Un conflicto interno con un pueblo que hasta ahora lo ha apoyado sin reservas podría ser la piedra que finalmente derrumbe la sólida estructura política que el ex espía ha logrado construir durante 2 décadas. Por el momento, el bloque occidental continuará asistiendo a los ucranianos en su estoica defensa, mientras el Kremlin parece obstinado en llegar al corazón de Kiev para remover a Zelensky de una vez por todas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.